Muy buenas, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Estamos muy emocionados de poder traerles todas las semanas más información de la mano de nuestros especialistas. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Fernando Quiroz, que es especialista en vascular periférico, y vamos a hablar de todo lo que es la atención de las úlceras desde la casa. Sabemos que hay muchas personas, ¿verdad?, que viven con esto todos los días durante muchos años, o muchas personas que tienen que cuidar a una persona que la tenga. Entonces queremos ayudarles y acompañarlos un poquito. Y antes de que ya el doctor comience su presentación, nada más recordarle a todos que pueden ir formulando sus preguntas en el chat que tenemos en esta aplicación, y al final de la exposición del doctor vamos a estar escogiendo algunas de ellas para poder complementar todavía más toda la información. Así que, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por regalarnos un ratito de su agenda. Hola, muy buenos días. No, con todo gusto, es un placer estar nuevamente por acá. Un saludo a todos los que nos observan desde casa, el trabajo, donde quiera que estén. Pues la idea es que esto sea de mucho provecho para todos ustedes. La intención de hablar de las úlceras, más que enfocarme en algún cuidado en específico que tengan que darles en casa, yo quiero enfocarme en dos mensajes para que todos lleven a sus casas o sus hogares o lo trasladen a conocidos que tal vez eh, tengan en esta situación. Número uno, todas las úlceras son diferentes y esto es como siempre, es como hacer un traje a la medida. Y al mismo tiempo, esto es como una orquesta. O sea, con solo un instrumento es muy poco probable que podamos hacer buena música de altura. O sea, se necesitan de un conjunto de músicos para poder crear la melodía. Entonces, esos son principalmente los dos mensajes. Cada úlcera es un mundo y por ende cada úlcera necesita algo diferente. Y por otro lado, esto siempre es un trabajo de equipo. ¿A qué me refiero con todo esto? Que eh, las úlceras requieren de paciencia muchas veces de las personas y también de sus cuidadores en su determinado caso. ¿Por qué? Porque si no, esto puede llegar a traducirse en problemas a futuro. Entonces, empecemos por definir qué es una úlcera. Una úlcera es básicamente cualquier disrupción de la piel en las personas. Ahora, ¿cómo se diferencia una úlcera, por ejemplo, de una herida? Una herida usualmente se hace por una disrupción en la piel por factores externos. En el caso de la úlcera, las úlceras usualmente va a traducirse en una disrupción de la piel por factores internos de la persona, ya sea de la misma pierna, de la zona afectada o del mismo organismo de las personas. Casi en un porcentaje muy mayoritario, el origen de las úlceras es por problemas circulatorios y podemos dividirlas básicamente en úlceras venosas, isquémicas, hipertensivas o neuropáticas. Para traducirlo en palabras sencillas, las úlceras más frecuentes son las úlceras venosas, es decir, que son secundarias a problemas de varices, insuficiencia venosa, recargo de los tejidos, etcétera, etcétera. Y básicamente son una progresión del proceso patológico que determina las varices y que va dañando la piel de las personas y básicamente es la fase terminal en donde se abre la úlcera. Las úlceras isquémicas básicamente se da porque un segmento de tejido muere a consecuencia de que no hay un suficiente aporte sanguíneo. Las úlceras hipertensivas se dan principalmente por problemas de mal control de la presión arterial y las úlceras neuropáticas son muy frecuentes en aquellas personas diabéticas en donde por consecuencia del mal control de la diabetes genera ciertos cambios a nivel morfológico o anatómico de la pierna, es decir, llevan a deformidades del pie que hace que uno empiece a generar más presión en ciertas zonas. Y usualmente esto uno lo ve en las zonas de los callos que se le hacen a los pacientes diabéticos. No con esto quiero decir, para que no se preocupen en casa, que todas las personas que tienen callos por alguna otra razón significa que se les va a abrir una úlcera. Es diferente en el caso de los pacientes diabéticos, esos llevan a cambios en donde empiezan a presentar cierta deformidad del pie que condiciona que la pierna empieza a generar más presión en una zona en específica y la piel se empieza a dañar y por ende se puede ulcerar. Para que lo entiendan fácilmente, imagínense que ustedes los obligamos a caminar de talones todo el día. O sea, van a llegar al final del día con los talones sumamente doloridos porque toda la presión que antes se distribuyó a lo largo de la planta del pie, en ese ejemplo, se está
concentrando de una forma muy prolongada sobre una zona muy reducida que es el talón y eso va a empezar a dañar la piel. Cada úlcera tiene sus bemoles y su forma de tratarlos, pero lo importante es que esto siempre obedece a una evaluación de la persona. O sea, hay cosas muy básicas que uno puede ofrecerle a los pacientes para que ellos tengan en consideración cuando están cuidando úlceras en casa, que eso lo vamos a ir hablando a lo largo de la charla, pero lo más importante es corregir la causa de fondo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es como que ustedes tengan un problema con el motor del carro y en lugar de llevar el carro al taller, llamen al mecánico y le pregunten qué hacen y el mecánico, en lugar de responsablemente levantar la tapa del carro, revisar el motor, a ver cuál es el repuesto que hace falta o la pieza que está dañada, en lugar de eso simplemente les da una crema y les dice pongan esta crema en la tapa del carro y con esto ya se repara el motor, ¿verdad? Es básicamente para que más o menos se entiendan, por lo cual a veces es muy difícil decirles a ustedes que hay una pomada canaria para el tratamiento de las úlceras, porque eso depende de cómo se origina. A grandes rasgos, recordemos que el sistema circulatorio se divide en tres partes. El corazón es la bomba que impulsa la sangre a todo el cuerpo. Las tuberías que llevan la sangre hacia las piernas, en este caso, son las arterias, que es lo que vemos en rojo. Y toda esa sangre que entra a las piernas por medio de las arterias tiene que volver a salir por medio de las venas para poder expulsar la sangre fuera de la pierna. Entonces, entendiendo que las úlceras más frecuentes en las piernas son de origen venoso, es decir, por problemas circulatorios de las venas, entonces, ¿cómo es que funcionan las venas? Las venas tienen que mover la sangre en contra de la gravedad, porque la mayoría de las horas del día los seres humanos estamos de pie o estamos sentados, pero con las piernas hacia abajo, lo cual quiere decir que la sangre tiene que irse moviendo en contra de la gravedad. Eh, entonces, sabiendo cuáles son las principales causas, expliquémosles básicamente por qué es que estas úlceras se pueden generar. Hablábamos ahora de que el sistema circulatorio se divide en tres partes. El corazón expulsa la sangre hacia la pierna por medio de las arterias, que es lo que vemos en rojo, y la devuelve de las piernas hacia el corazón por medio de las venas, que es eso que vemos en azul. Eh, Cuando las personas estamos de pie o estamos sentadas, la sangre, que es básicamente la mayoría de las horas del día, la sangre tiene que moverse en contra de la gravedad. Entonces, en este caso, entran en juego los músculos de las piernas, porque cada vez que los músculos se contraen, eso genera chorros de sangre que va impulsando la columna de sangre hacia arriba. Si por alguna razón la sangre por gravedad quiere devolverse, las venas tienen un sistema de válvulas, que es eso que ven ustedes en pantalla, cada ciertos centímetros, que lo que permite es abrirse para que la sangre suba impulsada por la acción de los músculos y cuando se le acaba el impulso a ese chorro, básicamente, las válvulas cierran y sostienen que la sangre no se nos devuelva nuevamente hacia las piernas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se dañan esas válvulas? Lo que va a suceder es que la sangre va a intentar subir, pero ya no hay nada que la sostenga. Por ende, si estamos de pie, estamos mucho rato sentados, la sangre se nos va a devolver. La presión de las venas va a aumentar, la pared de las venas se va a ir debilitando y lo que va a suceder es que las venas se van a empezar a notar a través de la piel en lo que conocemos como las famosas varices. Eso puede llevar a cierto recargo, cierta pesadez y ciertos cambios de la piel que van a ir haciendo que la piel se vaya dañando. Y típicamente lo que vamos a ver es principalmente a nivel del tobillo y el pie, que es donde ya ahí no puede bajar más el recargo, la piel se va a ir resecando, se va a ir oscureciendo, se va a ir engrosando y van a aparecer obviamente varices y muchos vasitos capilares alrededor. Básicamente como lo ven ustedes ahí en la imagen. Y eso puede dar pie a que eventualmente la piel se los llegue a abrir y aparezca una úlcera. Entonces, por el otro lado, ¿qué pasa si más bien son las arterias las que se nos dañan? Si eso es lo que sucede, lo que va a pasar es que por una enfermedad conocida como aterosclerosis, la luz de los vasos sanguíneos se puede empezar a cerrar y va a limitar qué tanta sangre puede pasar por medio de las arterias hacia la pierna y hacia el pie. Entonces, así como una planta no le echamos suficiente agua, se nos va a ir secando y se nos va a ir muriendo. Entonces, esto puede traducirse que en una zona o en diferentes zonas, principalmente a nivel de los dedos, se pueden dar úlceras que llamamos isquémicas, que es cuando la piel y los tejidos empiezan a morir básicamente porque no llega suficiente sangre. Esto es una emergencia. Si no restablecemos la circulación en estos casos,
todo el pie vaya a correr peligro y así es como un porcentaje que muchas veces no es despreciable de estas personas pueden terminar, por ejemplo, con algún nivel de amputación. Entonces, usualmente estas úlceras son muy dolorosas y se caracterizan por ser muy secas, no tener tipos de secreción de ningún tipo o presentar ese tejido necrótico, que es esa piel seca, endurecida y negra, que es ya un tejido completamente muerto y que en el mejor de los casos hay que retirarlo para que el problema no siga avanzando, pero siempre restableciendo la circulación de previo. Ahora, ¿cómo tratamos las úlceras? Pues básicamente necesitamos una estrategia y la estrategia siempre tiene que redundar en dos objetivos para cualquier tipo de úlcera: compensar el cuadro y corregir el problema de fondo. Compensar el cuadro significa generar las condiciones locales a nivel de la úlcera para que el cuerpo pueda ir cicatrizando y tapando el defecto. Ahora, no existe, a diferencia de lo que pueden escuchar por la calle o anuncios y demás, no existe una pomada canaria para esto. Es decir, no hay una crema, un gel, un apósito que tenga semillas de piel. La piel no nos va a, a, a nacer de la nada, pues. La piel siempre va a crecer de los bordes de la úlcera hacia adentro. Es decir, nosotros no podemos crear la piel de la nada, ni hay piel en polvo, ni hay semillas de piel, como les digo. Entonces, todos los geles, los apósitos y demás siempre van orientados a generar un cuidado específico de la úlcera, acorde a las necesidades de la persona, para que la piel pueda ir cicatrizando. Les doy un ejemplo. Ahora que hablamos de estas úlceras isquémicas, nada hacemos con colocarle geles, apósitos, vendajes carísimos de las mejores calidades si nosotros no restablecemos la circulación. Porque si no hay un aporte sanguíneo al tejido que está afectado, no hay forma posible. Y ahí reitero con negrita, subrayado y fosforescente, es imposible que una úlcera de ese tipo vaya a cicatrizar si no hay una mejoría en el aporte sanguíneo. Y eso me lleva al otro objetivo, que es corregir el problema de fondo. Y eso es muy importante porque por el mismo problema. Hablamos ahora, les decía al principio, el ejemplo del mecánico, que no levanta la tapa para ver cuál es el problema del motor. O sea, no podemos resolver eso pasándole grasa encima de la tapa del motor y esperar que con eso el motor arranque. Necesitamos levantar la tapa para ver qué es el problema de fondo. Y para eso nosotros implica hacer una valoración del sistema circulatorio de las personas y otro montón de factores, porque la mayoría de las úlceras usualmente tienen un trasfondo circulatorio. Y para eso nosotros usualmente nos valemos del ultrasonido dúplex para poder hacer una evaluación detallada del sistema circulatorio, ver dónde está el problema a nivel de las venas, saber cómo se pueden corregir, ver dónde están las obstrucciones de la circulación de las arterias, a ver dónde hay que intervenir para mejorar el aporte sanguíneo, etcétera, etcétera. Después de eso, ya metiéndonos un poco más en lo que es el cuidado de las úlceras, necesitamos identificar la causa. Identificar la causa significa ver dónde está el problema, porque si no, todo lo demás no se nos va a corregir, ¿verdad? Es como que tratemos de llegar a reparar una pared en una casa cuando no hemos apagado el incendio. O sea, podemos pintar la pared, pero eso va a volver a quemar nuevamente, o eventualmente se va a quemar. Después, identificar cuáles son los factores agravantes o que evitan la cicatrización, que ya los vamos a enumerar cada uno de ellos. Y después también corregir la causa de fondo una vez que la tengamos bien identificada. Y aquí es donde entra el rol muchas veces de algunos procedimientos, es decir, si la persona tiene varices o insuficiencia de las venas profundas o de los troncos principales superficiales de las piernas, con un ultrasonido podemos determinarlo y actuar sobre ello. Porque si no corregimos eso, la úlcera nunca se va a cerrar y si en el mejor de los casos se cierra, rápidamente se va a volver a abrir. Y por eso tal vez ustedes conozcan algunas personas que han sufrido de úlceras que les dicen, ay, a mí se me cierra la úlcera y el ratito se me vuelve a abrir. Y en eso ha pasado en los últimos 20, 30 años de mi vida. Entonces, eso se puede corregir y no necesariamente tener una úlcera, condicionarlos que se van a ir para el más allá con la úlcera o que van a estar sufriendo de úlceras toda la vida. Entonces, hay procedimientos mínimamente invasivos, ¿verdad? Porque obviamente cuando las personas les dicen procedimiento o cirugía, obviamente todo el mundo se asusta. Pero estamos en una era donde ahora contamos con herramientas mínimamente invasivas, mucho más modernas, que nos permiten corregir los problemas circulatorios
con una muy alta efectividad, con un riesgo quirúrgico bastante aceptable o bastante bajo y con una recuperación muy rápida para mantener siempre la consigna de que el paciente, o al menos así tratamos de trabajar nosotros acá, de que el paciente se vaya mejor de lo que entró. Entonces, eso por ese lado. Otro punto importante es, metiéndonos en los factores que limitan la cicatrización, uno de ellos son las infecciones. Y aquí quiero hacer una salvedad. No todas las úlceras están infectadas. Es decir, hay un movimiento en algunos centros de salud en general, en donde siempre que ven una herida o siempre que ven una úlcera, les dan un antibiótico. Y eso es una mala práctica. Es una mala práctica porque no está bien dar antibióticos por si acaso. Es por si acaso se le infecta. ¿Por qué razón? Porque las bacterias, que todos estamos cubiertos en bacterias, si las exponemos repetidamente a los antibióticos, van a empezar a generar resistencia. Y si en algún momento esa bacteria sí nos produce una infección y le damos antibiótico a la persona, puede ser que ya no sea efectivo. Y ahora hay un gran problema a nivel del mundo porque los antibióticos que antes nos funcionaban para muchos problemas ya no nos están sirviendo. Entonces, cada vez hay que estar creando nuevos antibióticos para combatir las infecciones, pero cada vez es más difícil encontrar alternativas o soluciones para resolver un problema de infecciones. Entonces, no todas las úlceras están infectadas y eso siempre es importante tenerlo en cuenta. No hay que correr a ponerle cremas con antibióticos a la persona o empezarle a dar antibióticos porque no siempre se necesita y de ahí eso es algo que se tiene que manejar en conjunto con su médico para poder determinar si lo necesitan o no. Lo otro es el manejo del edema o la hinchazón de los tejidos. Y esto va a ir orientado principalmente a aquellas úlceras de origen venoso. Si los tejidos están hinchados, la cicatrización, el proceso de cicatrización, en palabras sencillas, se detiene. Y esa es la razón por la cual aquellas personas que tal vez ustedes conozcan, que tienen úlceras por origen venoso o por las varices, les pueden hablar de que las úlceras la tienen desde hace 30, 40 años porque tal vez la pierna se sigue recargando y eso ha imposibilitado que el cuerpo reactive el proceso de cicatrización. Número 3, el manejo del dolor. El manejo del dolor es muy importante, pero no es lo más importante. Entonces, antes de que se me asusten, no se preocupen. Antes de que digan, este hombre, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a decir eso? Sí, sí. La principal razón por la cual la persona usualmente consulta por una úlcera es porque le duele. Sí, pero el dolor no es un problema. El dolor es un síntoma del problema. Si ustedes corrigen la causa de fondo, el dolor va a ir mejorando paulatinamente también. Otro punto importante en ese sentido, les pongo otra vez un ejemplo de si nos cortamos con un cuchillo en la cocina, ¿cuándo nos va a dejar de molestar la cortada? Cuando cicatrice, ¿cierto? Entonces, siempre hay que tener o hablar muy transparente con los pacientes. En ese sentido, yo soy muy transparente y directo, con cariño, por supuesto, con mis pacientes en el sentido de que yo no les vendo humo. O sea, yo no soy político, yo no ocupo que voten por mí. Yo siempre voy a ser muy franco. Las úlceras siempre van a doler. Que podemos hacer muchas cosas para mejorar el dolor y para que el dolor sea soportable o que sea lo mínimo posible. Sí, se pueden hacer muchas cosas y siempre lo hacemos. Pero la consigna, la obsesión que tenemos que ver cada vez que tenemos una úlcera es corregir la causa de fondo para que la úlcera cierre lo más rápido posible. Porque esa es la única forma en que el dolor va a desaparecer del todo. Ese es un punto muy importante que hay que aclararnos. Otra cosa muy importante es el manejo nutricional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pueden existir personas que coman muy bien, no significa que una persona con una úlcera tenga que tener los mismos aportes nutricionales que una persona que no la tiene. Usualmente hay que incrementar los aportes de proteínas y de ciertos minerales para poder acelerar el proceso de cicatrización, prevenir infecciones o, por qué no, manejarlas en caso de que sí hayan infecciones. Entonces, aquí hay que ser muy franco también con las personas y entrarles con guantes de seda, sobre todo con los adultos mayores, porque cuando ven
que uno les empieza a recomendar suplementos nutricionales, algunas personas se sienten incómodas porque piensan que es que uno tal vez les está tirando la indirecta de que tienen al adulto mayor con una malnutrición. Y no, no necesariamente, es que tal vez uno está tratando de ser más incisivo en la parte nutricional para aportar y mejorar, no dejar ningún cabo suelto en cuanto a las condiciones de la úlcera para que puedan cicatrizar adecuadamente. Y antes de manejar lo de las curaciones de la herida, también hacer hincapié en lo que hablábamos ahora. Si hay un problema circulatorio en donde nos falta sangre hacia la pierna, eso es muy importante saberlo porque por más que coloquemos apósitos carísimos y demás sobre la úlcera, si no llega suficiente sangre a la úlcera, es imposible que la úlcera vaya a cicatrizar porque no hay materia prima para poder cubrir el defecto. Y por último, ver el tema de curación de heridas. Curación de heridas aquí, por cuestiones de tiempo, no me voy a poner a hablar de las cosas que podemos hacer a nivel hospitalario. Ya, ciertamente aquí podemos usar membranas sintéticas de piel, podemos hacer injertos parciales, podemos hacer injertos de espesor total, podemos hacer colgados, podemos usar sistemas de presión negativa, cámara hiperbárica, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene sus utilidades. Pero lo que quiero es hacer hincapié en un concepto. Yo no sé cuántos de ustedes comen tocino, por ejemplo, pero el tocino bien cocinadito, bien fresquito, sabe muy rico de vez en cuando, ¿verdad? Obviamente no hay que abusar, pero ustedes no le pondrían tocino a todo, ¿cierto? No podemos hacer un queque de tocino, sabría bien feo probablemente, a menos de que tengan gustos muy raros, ¿verdad? Para gustos colores. El punto con esto, lo que les quiero decir es que en términos de apósitos, geles, membranas, parches y demás, no existe una pomada canaria. Y tal vez ustedes me pueden hacer ahora la consulta. Doctor, es que yo tengo un adulto mayor con tal úlcera. Tiene una úlcera en el talón. ¿Qué le puedo poner para que eso les mejore? La pregunta es, no sé. No sé, y se lo digo con toda sinceridad y con toda honestidad. No sé, porque hay que ver cuál es la condición de la úlcera. ¿Qué es lo que está necesitando esa úlcera? ¿Necesita más humectación o necesita más bien algún apósito que entrape la secreción porque está muy productiva? ¿Está infectada? ¿No está infectada? ¿Hay tejido necrótico? ¿Hay fibrina? ¿Hay exposición de tendones? ¿Cuál es el tamaño de la úlcera? ¿Hay suficiente sangre hacia el tejido? ¿Hay más bien mucho edema? Todos esos factores van a incidir en cuál es el apósito ideal para cada una de estas personas. Lo que sí es cierto, que es lo que hay pilares que sí tenemos que seguir en cuanto a la úlcera, en cualquier tipo de úlcera. La úlcera tiene que estar limpia. Algunos lugares, por limitaciones, y es entendible, pero no justificable. Por limitaciones de tiempo, espacio, recursos, muchas veces les colocan apósitos y les dicen, no, venga la otra semana. Eso no es correcto. Una úlcera tapada por 7 días, imagínense, es como tener un topper con comida, usted pone, déjelo ahí 7 días, sí, ahora el topper 7 días después y eso no deberían de comérselo al menos. Entonces, cubrir las úlceras por tanto tiempo no es adecuado. No quiere decir que muchas veces las curaciones se puedan hacer cada 48, 72 horas, dependiendo del apósito que se les esté colocando. Pero hacerle las curaciones, mantener la úlcera limpia, hacerle los lavados a las úlceras es fundamental para evitar infecciones y para mantener los tejidos limpios para que la piel pueda ir avanzando, no que hayan escaras, fibrina, granos, etcétera, que eventualmente puedan bloquear que la piel pueda ir avanzando. Eso es muy importante por un lado. Número dos, es muy importante el manejo del edema. Si la causa es venosa, la pierna siempre va a buscar hincharse. Si no disminuimos la hinchazón, la piel no va a cicatrizar. Recuerden, se detiene el proceso de cicatrización. Entonces, por ejemplo, una persona con úlceras venosas siempre tiene que buscar usar algún tipo de compresión elástica, prescrita obviamente por un profesional, porque obviamente no todas las personas pueden usar compresión elástica o la misma compresión elástica, más bien puede ser un cuchillo de doble filo, para que la pierna no se nos recargue durante el día y en los medios donde no se esté movilizando, reposar con la pierna en alto. Eso es importantísimo porque si no, la pierna no va a disminuir el hinchazón y la cicatrización no se va a dar. Y también muy importante lo que le llamamos la descarga. La descarga es básicamente
que las úlceras, sobre todo cuando son por problemas circulatorios o las úlceras que son por problemas de diabéticos, usualmente se hacen en zonas de presión, en los dedos, en la base de los dedos, en el talón, en la parte lateral del pie donde uno apoya, sobre todo si hay deformidades. Y si nosotros seguimos apoyando esas zonas, es como tener una cortada y empezar a hacer con el dedo todo el día, meterle el dedo en la llaga, como dicen popularmente. Entonces eso va constantemente a estar dañando los tejidos y la cicatrización no se va a poder dar. Es como tratar de vaciar una piscina con un balde de agua, pero alguien está con una manguera echándole agua a la piscina detrás de ustedes. Entonces, la descarga es fundamental, sobre todo para ese tipo de úlceras. Manejar la hinchazón en las úlceras que son usualmente por cuestiones venosas y sobre todo mantener la úlcera limpia y hacer las curaciones necesarias. Y muchas veces no tengan miedo, o sea, muchas veces mis pacientes yo los entreno, yo los enseño cómo hacerse las curaciones y es algo muy sencillo que pueden hacer con cosas muy básicas que pueden tener en casa. Ya lo que es apósitos, manejo de parches, manejo de membranas y todo eso, pues uno lo va a ir prescribiendo acorde a lo que la persona necesite, porque cada úlcera es un mundo. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de un caso tal vez un poco extremo, pero los pilares aplican casi que para todos los casos. Esa es una señora que tuvimos hace tiempo, de 76 años, que tiene un índice de masa corporal de menos de 20. Es una señora que la conozco personalmente y se alimenta muy bien, pero por cuestiones de su edad, cuestiones de metabolismo y demás, ella necesita más aporte nutricional. ¿Por qué? Porque tiene un peso por debajo de lo que uno le gustaría. Tiene varias enfermedades de fondo y tenía una úlcera de origen venoso de 30 años de evolución. ¿Ok? Aparte de eso, y esto es algo muy frecuente que he visto en muchos pacientes con estas úlceras, como hay tanta secreción, se pierden muchas proteínas. Entonces, estas personas muchas veces tienen anemias de fondo y les dan hierro, y nada que levantan la anemia. Y muchas veces es por el hecho simple de que si no se corrige la hinchazón y se disminuye la secreción de la úlcera, no se corrige la anemia. Y en este caso, esta paciente tenía una insuficiencia de varias venas de la pierna, principalmente una vena que se llama la vena safena mayor. Por lo tanto, nos dedicamos a corregirle la causa. Se hizo un procedimiento mínimamente invasivo con láser de ese tipo de venas dañadas, que en el caso de ella lo hicimos con sedación y con anestesia local. Hicimos curaciones con un hidrogel, porque es un tipo de gel que nos ayuda a controlar la secreción y a mantener los bordes de la úlcera humectada, porque eso es lo que esa úlcera estaba necesitando en este momento. Digamos, ahí hubiésemos colocado una mecha de alginato y probablemente le hubiese secado demasiado y la piel se hubiese irritado un poco. Si hubiéramos usado parches adhesivos, probablemente dañaríamos los bordes de la piel en ese caso. Entonces, como ven, no es una pomada canaria tampoco para todos. Y obviamente manejamos mucho lo que era la hinchazón, en este caso con un sistema de compresión inelástica ajustable, que eso es un sistema de compresión que es diferente a las medias o las vendas, que es mucho más cómodo para las pacientes que tienen úlceras. Y obviamente suplementamos la parte nutricional y 8 meses después esa úlcera vacía. Entonces, vean que no les voy a mentir, o sea, han pasado 8 meses, pero la úlcera va caminando y va caminando bien y ya casi estamos muy cerca del cierre. Y algunos podrán decir, pues puña, pero ¿qué montón de tiempo ha pasado? Sí, por ese lado se podría ver, pero también se puede ver como por el lado de que en 8 meses tenemos una cicatrización casi completa después de que esta paciente tuvo una úlcera por más de 30 años con otro montón de complicaciones. Vamos a ver. Doctor, ¿nos comparte pantalla de nuevo, porfa? Es que se salió. Ok, pero sí me están escuchando. Ah, sí, sí, todo perfecto esta vez, por dicha. Bueno, ok. Si no bueno, perdón, voy a quitar esto aquí. Ahí Bueno, está. nuevamente, entonces, realmente es un arte, pero porque hemos seguido los pilares. Entonces, aterrizando con todo esto, eh, los mensajes que yo quiero que ustedes se lleven de esto es que cada úlcera es un mundo y esto es como hacer un traje a la medida. Entonces, no hay una pomada canaria, pero siempre, siempre hay que tener una estrategia integral que involucre muchas veces medicamentos
el uso de compresión elástica para las úlceras venosas. Obviamente, si es úlceras arteriales, jamás, nunca poner compresión elástica, porque más bien puede empeorar el aporte sanguíneo. Enfocarse en los pilares del manejo avanzado de las heridas, ¿no? Es decir, mantener la úlcera limpia y sin presión, con descarga. Corregir la causa de fondo para que todas las condiciones de la úlcera mejoren, suplementar nutricionalmente a las personas que lo necesiten y, por qué no, muchas veces utilizar algunos servicios de apoyo como la rehabilitación. El trabajo en equipo es fundamental, es decir, yo no puedo ofrecerle buenos resultados de una curación a un paciente cuando el paciente tiene una úlcera venosa que se recarga y demás, y el paciente por alguna razón prefiere estar todo el día sentado con las piernas hacia abajo y decide voluntariamente no colocarse algún sistema de compresión. Lamentablemente eso no va a evolucionar adecuadamente, la persona va a seguir recurriendo a decirme: doctor, me sigue doliendo la úlcera, doctor, recéteme algo para que la úlcera, para ponerme la úlcera para que se me cierre, pero la realidad es que hay que ser muy franco, o sea, si no se generan las condiciones, la úlcera no va a cicatrizar. Y aquí el rol de la familia también a veces es muy importante porque muchas veces el apoyo familiar no siempre está allí, y es algo que todos tenemos que a veces poner barbas en remojo, porque si tenemos sobre todo un adulto mayor, en determinado momento van a tener que tener un cierto apoyo mayor al usual por parte de los familiares para poder ayudarle a que tengan las condiciones de que la úlcera cicatrice. Y al final de cuentas están los mejores intereses de todos que la úlcera cicatrice lo más pronto posible, porque entre más pronto cicatricen, más rápido podemos volver a una dinámica familiar normal. Pero eso es muy importante. Otro factor es la paciencia. No hay atajos en esto. Y más bien, por buscar atajos, a veces las cosas se complican. Entonces, hay que resistir la tentación de, eh, de correr en cuanto al manejo de las úlceras y de decir: ok, llevamos 3 días poniéndole un apósito y la verdad es que la veo igual. El hecho de que 3 días después una úlcera se vea igual, créanme que eso es ganancia. En esa fase inicial muchas veces uno lo que busca es estabilizar el cuadro. Y si se ve igual después de 3 días, pues entonces misión cumplida. Hay que tener paciencia en eso. A veces hay que darle las pautas al cuerpo para que el cuerpo responda, pero todos los cuerpos somos diferentes y no todos respondemos de la misma manera. Pues básicamente esos son los pilares que quería tocarles. Obviamente hablar específicamente de cada uno de los apósitos que existen, pues ocuparía una charla como de semana y media, porque son miles los que hay en el mercado, y la mayoría funcionan bien siempre y cuando se en el paciente adecuado. Y me gustaría hablar de casos puntuales específicos. Sin embargo, es muy difícil a veces cuando uno de la nada le manda una foto de una úlcera y sin examinar el paciente, a veces también es muy difícil eh, poder darles una receta de cocina sobre cómo actuar, porque la realidad es que no funciona así, ¿verdad? Yo trato de no ser obviamente grosero, yo siempre le contesto a mis pacientes, siempre estoy disponible, pero trato de darles ciertas pautas, pero también soy muy franco, muy sincero en decirles cuando es necesario evaluarlo antes de poder darles algo más específico para cada caso. Pero bueno, quedo abierto a sus consultas, inquietudes, comentarios, eh, para ver cómo les podemos colaborar un poco más. Muchísimas gracias, doctor. Qué dicha que no tuvimos que repetirlo por tercera vez. Muchas gracias. Claro. Nada más, por favor, recordemos en qué piso se encuentra usted. Está en la Torre Omega, ¿verdad? Y que nos cuente un poquito sobre su clínica. Nosotros estamos en Torre Omega, en el 8º piso. Aquí tenemos todo un área de consultorios para la atención en cirugía vascular periférico, manejo de heridas, dolores en extremidades, problemas circulatorios en general. Así que somos un equipo de profesionales con mucha experiencia, tanto en el ámbito privado como público en algunos casos. Y pues bueno, los esperamos por acá. Muchas gracias. Esperando aquí las primeras preguntas, nada más recordarles que esta charla
Bueno, primero la vamos a modificar, ¿verdad? Para quitar los problemas técnicos, pero la subimos siempre al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica para que ustedes puedan repasar todo lo que el doctor nos contó en esta mañana. Y también, doctor, si usted se puede ir a la filmina de la presentación donde nos contó el caso de esta señora de los 8 meses, porque fue justo ahí que se nos fue, entonces para poder verlo bien. Ok, 8 meses después. Sí, sí, qué duro, ¿verdad? Uno de verdad no sabe con lo que viven las personas y como dice usted, pasan 30 años y creen que esa es la norma, que está bien vivir Exactamente, tanto tiempo, ¿verdad? exactamente. Nunca está bien estar con dolor, no es normal pasar con dolor. Siempre hay algo que se puede hacer. Así es. Bueno, no sé, nuestros asistentes están muy callados, no nos han formulado ni una. Ah, bueno, aquí está, aquí vamos. Ya se están cargando. Vamos a ver, dice. Ok, pero nos está hablando de varices. Yo tengo varices y me enviaron tomar Daflón, pero soy hipertensa y me dicen que no lo tome porque es riesgoso. Bueno, ahí podemos evacuarle esta duda a doña Ana María. Doña Ana, en términos generales, sin conocerlo usted personalmente, en términos generales el Daflón es un medicamento muy bien tolerado. Algunas personas al principio cuando lo toman pueden tener un poquito de disconfort e distensión estomacal, pero usualmente es autolimitado los primeros días. No es todo el mundo que sucede, la mayoría lo toleran sumamente bien. Hasta donde yo tengo reportado por parte del laboratorio que lo produce, que es un laboratorio en Francia, no hay problema para las personas diabéticas, ¿verdad? Lo digo y hago la aclaración, ¿verdad? No conozco su caso, no tengo el placer de conocerla, pero sí tengo muchos pacientes hipertensos que toman Daflón sin ningún problema, puesto que nunca se ha reportado que haya alguna contraindicación absoluta para que las personas que son hipertensas, diabéticas o inclusive toman otros tipos de medicamentos consumen el Daflón. Si usted lo necesita, pues, y se lo prescribieron, pues, en términos generales le podría decir que no debería haber ningún problema. Perfecto, por aquí nos pone Ana Mari, entonces prefiero ir a verlo usted, doctor, dice. También, Aquí la esperamos. Si trae pan, yo pongo el café. sí, sí, sí. También tenemos varios comentarios de agradecimiento por, ¿verdad?, esta presentación tan completa. Y nos entra por aquí, doña Joana, tiene 43 años, tiene un par de venas que pueden llegar a ser varices, dice. Bueno, aquí hay más preguntas de varices, pero vamos mientras nos formulan alguna Sí, sí, de tranquilo. úlceras, vamos a contestarles. ¿Qué acciones preventivas puedo utilizar, tales como inyecciones? Trabajo todo el día sentada. Bueno, en términos generales, lo primero que hay que ver es si tiene varices, de dónde se originan, porque eso normalmente de eso depende los resultados del tratamiento. Eso hay que verlo en función de como un árbol. Es decir, los árboles siempre tienen un tronco, no hay ramas sueltas. Si hay una rama suelta, está muerta. Entonces, las varices en sí, las que se abultan a través de la piel, usualmente son ramas de una vena más profunda que en muchos casos puede estar afectada. Entonces es importante siempre hacer un ultrasonido para determinar dónde está la causa. Si no corregimos la causa, no quitamos ese tronco, no cerramos ese tronco, las varices van a volver a salir. Así como un árbol, si le quitamos todas las ramas, pero dejamos el tronco y le cae agua y le pega el sol, le van a volver a salir todas las ramas. ¿Qué es lo que sucede? Que culturalmente en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo, eh, desde hace muchos años, cuando nos trataban hace muchos años, no existían ultrasonidos o era muy limitada la capacidad que había en cuanto a ultrasonidos. Entonces no todas las personas los estudiaban de esa manera. Ahora, al menos nosotros aquí, no sé cómo puedo hablar por otros centros, sé que en muchos lados no lo hacen, pero aquí el ultrasonido para cuando hay varices abultadillas siempre es una norma. ¿Por qué? Porque así nosotros tratamos, identificamos la causa. Si nos dedicamos nada más a tratar las ramas, por darle un ejemplo, inyectarlas, y no quitamos el tronco, se van a volver a hacer rápidamente. Y de hecho, así es como nació aquel dicho que decían las abuelas de que a veces no había que inyectarse las varices porque se le hacen uno más. Eso no es cierto.
si uno corrige el causa adecuadamente, no tienen por qué volverse a hacer. Perfecto, por acá también nos entra una de doña Mariela, solo agradecer el tiempo y la información. Doña Carmen, muy buena exposición, gracias, bendiciones. Y por acá nos pide doña Ana Mari, por favor, poner la filmina del tipo de úlceras otra vez. Eso sea. Estas son las úlceras más frecuentes. Obviamente hay otros tipos de úlceras que pueden darse por otro tipo de causas ya más dermatológicas, causas inmunológicas, causas reumatológicas, etcétera, etcétera. Pero usualmente no son tan frecuentes, afortunadamente. Las úlceras más frecuentes son por origen venoso, por origen isquémico, es decir, por falta de circulación, o por origen neuropático, principalmente en personas diabéticas, básicamente. Perfectísimo, doctor. Bueno, yo creo que con este repaso de las úlceras terminamos, también porque ya se extendió un poco la charla y Sí. de verdad agradecerle como siempre su participación y su disposición. Creo que hubo un problemita con la presentación al final, pero si no cualquier cosa yo se la pido al doctor y la ponemos por ahí cerquita del video para que también puedan repasarla. Entonces, nada más desearles una muy buena tarde, un rico almuerzo para todos y gracias, doctor, de verdad, por el tiempito. Un placer, a la orden. Bueno, muy buena tarde para todos. Hasta luego.